You're not in Tokyo, right? You're in Shinano. Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Para quienes no me conocen, me llamo Elisa Ovalles y estoy viviendo en Tokio, Japón. Hoy quería empezar este video agradeciéndoles muchísimo por toda su ayuda, por haber visto mi video, por haber compartido en Facebook la historia, por haber leído mi post en Medium acerca de cómo me quedé atrapada aquí en Tokio en plena pandemia mundial. De verdad que tuvo un impacto muy grande en la vida de muchísimas personas quienes se comunicaron conmigo por estar en una situación similar, inclusive peor, y que no tenían cómo expresar esas emociones. También pues logré conectarme personalmente con muchísimas personas increíbles que quizás no hubiese tenido la oportunidad de conocer de no haber sido a través de esta historia. También muchísimas gracias por todos sus mensajes de apoyo, por toda la ayuda que me han ofrecido durante todo este tiempo. De verdad que emocionalmente esto significa un mundo para mí y es lo que me da como ánimo y esperanza, independientemente de la situación en la que me encuentre, para mantenerme optimista y seguir trabajando duro hasta que pueda irme a mi próximo destino. Una de las personas que logré conocer a través de todo este suceso de eventos se llama Irene. Ella es una venezolana que lleva viviendo 20 años en Japón. Así es, 20 años. Como dirían en japonés, ella es la Dai Senpai, mía por lo menos. En ese sentido, es una persona súper atenta, súper trabajadora, que de verdad desde que nos conocimos me ha ofrecido muchísimo apoyo y con quien he estado creando un proyecto para ustedes, donde con la ayuda de Irene, quien por supuesto conoce cada rincón de Tokio, pues vamos a descubrir un poco más sobre esta ciudad. La verdad es que yo había venido antes a Tokio como turista a sitios muy específicos, que sí, la Torre de Tokio, el Templo de Asakusa, pero realmente no había como redescubierto la ciudad así como lo estoy haciendo ahorita. Y bueno, pues con la ayuda de Irene les vamos a mostrar muchísimos rincones y cosas magníficas que hacer en Tokio para quienes sueñan con venir, quienes tienen planeado venir, así como también para quienes quieren observar lo que es Japón a través de la comodidad de sus casas. Espero que les guste el video de hoy y pues este proyecto en general. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. Cualquier duda, cualquier comentario, déjenlos aquí abajo como siempre. Muchísimas gracias y espero que les guste este video. Cuéntame, ¿dónde estamos? Bueno, Elisa, bienvenida a Togoshi Ginza. Este es uno de los principales distritos comerciales de la región de Kanto y tiene una longitud total de 1.3 kilómetros, súper divertido. Hay más de 400 negocios y tiene muchísimos restaurantes, es bastante dinámico el ambiente aquí. Y aunque la mayor parte del área se llama Togoshi, como los ladrillos que se utilizaron para pavimentar las calles que provenían de Ginza Six-chome, se le conoce a esta zona como Ginza Six-chome Shotengai, y Shotengai significa en japonés distrito comercial. Primero visitamos la famosa Hyakuen Shop. Las Hyakuen Shop, o tiendas de 100 yenes, son las tiendas en Japón donde todo, desde el maquillaje hasta los alimentos, cuesta $1. Como Togosho Ginza es famoso por ser la calle del hambre de Tokio, decidimos por supuesto probar la comida. Empezamos con el famoso té con tapioca, que se ha popularizado increíblemente en Japón. Aquí hace un calor horrible. So hot, right? Bueno, aquí estoy con mi amiga Stacy, las dos estudiamos en la misma universidad, llevamos aquí 4 años y medio y somos nuevas en Tokio, entonces por eso Irene nos está dando el tour a las dos. Pero, aunque los coreanos sean los latinos de East Asia, siguen siendo asiáticos obviamente y tienen gadgets para absolutamente todo. Ahorita Stacy tiene uno de esos en la mano y vamos a preguntarle qué es. Stacy, what is that? Like, is it really common, popular, new? Like, I think so. Everyone uses it. does it actually work? Yeah. I think it's better than the fan. Actually, yeah, I don't have to move. Yeah. And you can actually make it stronger. Oh, really? And it's been really hot in Japan these days. Oh, could So, you please just like put it over me? Yeah.
Stacy, you're such a good friend. Esa es la mascota de esta calle. Estas son las reglitas de social distancing. Aquí So está. cute. A Look, 2 the little metros de distancia. La máscara. El tempura, por Portarse favor. bien. Comer bien. ¿Ya pidieron? Sí. ¿Ya pidieron? Stacy ya pidió. Ya Stacy habla español, ¿verdad? Stacy, you can speak Spanish already, right? Right? Ah, ya cambió. Sí. ¿De qué es ese? Gracias, este es de limón. Limón Four Seasons Spring. No sé qué tendrá, pero se ve bueno. Es solo té. Ella sí. Stacy, what did you get? I got mango. Mango, I think it's really good. This one here. Mango dum So this is We call it bubble tea. Bubble tea, ¿no? US influence, I guess. No, I think the US call it boba. I know in Canada we call it bubble tea. And then in Korea we also call it bubble tea. But here it's tapu. Wow. I don't know, it's all different. ¿De dónde es el Yeah, we tapioca? won this one. This one is native to South America. El tapioca. This is the proof. It came from Brazil. Here we go. He's Brazilian. the heel. Luego fuimos a una panadería con pan hecho de harina de arroz. Irene, ¿eres alérgica al gluten? No, pero bueno, o sea, es como una de esas cosas que la gente puede como hincharse más si come gluten. Entonces mejor comer gluten free, además que es como arroz, que es nativo de Japón. Sí. En realidad creo que el trigo no es muy nativo de Japón, ¿no? 素晴らしい、すごいですね。ありがとうございます。すごい、これもグルテンフリー。素晴らしい。これ大体米から？米ですね。あ、いいですね。ありがとうございます。と、ピタの？トッピング。 Por último, y el más grande de los descubrimientos, fue que cenamos en un onigiri bar. Irene, que lleva 20 años en Japón, es la primera vez que se encuentra con un restaurante así, ya que normalmente este es un alimento que se consigue ya empaquetado o solo para llevar. Me encanta. Egg salt with soy sauce, bacon, pickles, Hiroshima style. Nozawa combo. Okay, pick yours. What do you want? I'll help you. Qual você quer? Não sei, meu amor, pega pra mim aí, tem pãozinho. Tipo, mira, tem muito. Green shiso leaves. Ok, I'll have shiso. Ah, umeboshi もちろん。 Do po. Umeboshi plum. There's a guy behind us, so I think we should go. Yeah, you take it. Yeah. Gracias, Stacy. Marcia, どう？ Takuan oishii yo. Oh, it's warm, ne? Oh, really? It's so big. Azamasu. Look at these, like miso. Oh my god. He told us the rice is from Yamagata, which has like very clean water. Lo interesante de esto es que pensábamos que era solo el topping de la comida y en realidad por dentro está full, que esto no es normal aquí en Japón. Entonces es como la arepa venezolana versión japonesa porque se cae lo que te vas comiendo, está como toda jugosa.
aunque nos hayamos confundido. Un gusto, sí. Si van a venir, no confundan Ginza Con Togoshi Ginza. Es totalmente distinto, es como 1 hora y 50 minutos caminando. pero vale la pena, o sea, tiene restaurantitos bonitos, tiene, bueno, pan gluten free, tienda de 100 yenes, hay hasta onsen, tipo spas para descansar y todo eso. Entonces sí, me gustó. Sushi, yakitori, bubble tea. Estuvo buenísimo. Pero entonces nada, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Arigatou, arigatou, arigatou.